en Londres. Este hombre tiene unas cartas muy curiosas, sobre todo se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Él escribe un tipo de esas cartas, ¿eh? Y lo curioso de todo esto es un libro publicado en 1942. Y es una recopilación de artículos que él ha recopilado de un desaparecido periodista, o algo que se anunciaba en el periódico Manchester Guardian con el nombre Los secretos de Screwtopo. Mire ese nombrecito, ¿eh? Screwtopo. Bueno, Screwtopo es un anciano, diablo, escúcheme, que viene a ser el tío. Un demonio malvado que quiere influenciar sobre el sobrino. Y el sobrino a la vez es también voraz. Y se llama Orugario, pero es un demonio principiante. ¿Me entienden? El otro es un demonio terrible, con mucha experiencia, y este es un demonio principiante. En medio de esa trama, que viene a ser una apología cristiana, el autor desarrolla con maestría lo que es sátira, donde imagina el infierno del siglo XX. Imagínese usted, como una burocracia eficiente y llena de orgullo. ¿Por qué digo eso? Si nosotros quisiéramos trasladar eso al siglo XXI, de repente también esta novela podría caer en el ámbito religioso. Dice que el objetivo de los demonios es lograr la condenación y devorar a sus víctimas. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Qué es el objetivo de los demonios? Ya que según la visión teológica de C.S. Lewis, el mal consiste en ser absorbido en esencia por los demonios que toman posesión de la voluntad humana. Quiere decir que el demonio, cuando yo me dejo influenciar, va a tomar voluntad de mi conciencia. Porque hay muchos que dicen cuando cometen un atropello o matan algo, es que yo no estaba en mi razón, fue el demonio que me puso estas cosas en la cabeza. No sé si ha escuchado usted eso. Bueno, Lewis acá en esta obra critica la debilidad del hombre personificándolo a través del mal. ¿Sí? Entonces el tema central de su novela está básicamente tratando acerca de las tentaciones en las personas y con todo lo que deben de luchar para no caer en el enemigo. Pero él muchas veces llama el enemigo, entre comillas, principal, que sí debe de alejarse, es Dios. El mal es lo que quiere, tomar la posición de uno y que el enemigo vendría a ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere rescatar de esas tinieblas para llevarnos a su luz admirable. O sea que acá estamos viendo esto, que el historiador agarra acerca del diablo como si fuera la conciencia tomada por el mal. Amados hermanos, pero sin embargo nosotros sabemos que la palabra de Dios cuando a nosotros nos impacta de una manera diferente. Mi pregunta es, ¿nosotros podemos confiar en nuestra conciencia para tomar decisiones? Seguro que sí. ¿Nos dejamos guiar por nuestra conciencia? Estas son preguntas importantes. ¿Por qué? Como creyentes, nosotros estamos llamados a vivir vidas santificadas y a su vez entregadas por completo a nuestro Señor. Él es el que debe de dominar nuestra conciencia. Aunque sabemos que la voluntad de Dios está trabajando en nosotros, muchas veces nosotros también podemos caer en esas debilidades, en aquello que nos está llamando también el enemigo a hacer cosas que no le gusten a Dios. Pero qué bueno, que la conciencia del creyente ha sido santificada. ¿Cree usted eso? Nuestra conciencia ya ha sido santificada porque ahí es donde vive en nosotros el poder del Espíritu de Dios. Tenemos al Señor Espíritu Santo.
Entonces acá podemos ver que la conciencia viene a ser como un termómetro que Dios nos ha dado. Mire usted. Y ahí podemos ver en ese termómetro cuándo es que manifiesta culpa, cuando nosotros hacemos las cosas incorrectas. En el no creyente podríamos decir remordimiento, pero nosotros tenemos conciencia. No nos referimos al Espíritu Santo, ¿ah? Pues Él solo mora en aquellos que han sido confiados en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero sin embargo estamos hablando de la conciencia. Y qué bueno que nosotros ya somos salvos a través del poder del Espíritu Santo por medio de lo que Él nos ha hablado en su palabra. Pero sin embargo, ¿cuándo es que funciona nuestra conciencia? Vamos a ver un ejemplo. Si yo escucho a mi hermano menospreciar a mi otro hermano, ojo, si yo escucho que fulano de tal menosprecia al otro hermano, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos corrige para que no aceptemos, ni aportemos el menosprecio de ese otro hermano, de ese otro creyente. ¿Verdad? No puedo ser partícipe del menosprecio que se le hace a fulano de tal. Sí, porque efectivamente tú lo has dicho. Y apoyar, no. Si yo tengo mi conciencia tranquila y veo que el poder de Dios está en mí, yo tengo que ser razonable y poder salir de esa situación. ¿Verdad? Sin embargo, ¿qué nos está diciendo Dios en primera de Timoteo, en el versículo 18? Mire usted, versículo 18. Este mandamiento, dice, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ella. Milite, dice, la buena milicia. Militas la batalla. Todo el tiempo vas a estar atacado por el enemigo. Y el enemigo lo primero que va a agarrarte, amado hermano, es tu conciencia. Adentro va a estar él metiéndose. Y entonces, al militar en esta batalla que tenemos que hacer, pelear la buena batalla. Y todo el tiempo tenemos que pelear. No solamente un minuto, ni una hora, ni 2 horas, porque donde nosotros cerramos los ojos, ahí es donde se mete el enemigo y nos ataca. Muchas veces alguien dice, batalla. Yo no estoy pasando por batalla. ¿Qué batalla? ¿De qué estás hablando, hermano? ¿Qué batalla? Y acá quiero detenerme. La batalla, amados hermanos, de ganar almas perdidas para el reino de Dios. Esa es la batalla que tenemos que estar metidos, tú y yo, de ganar almas todo el tiempo. Milita la buena batalla. Es por eso que hacía esa pregunta, ¿cuál batalla? De ganar almas. Digo esto porque muchos de nosotros estamos durmiendo cómodos en el cristianismo. Y tal vez ahora con mayor razón que hace frío. Creciendo con más conocimiento. Nos estamos alimentando, sí, de la palabra, ¿verdad? Pero sin embargo, el enemigo está ganando terreno al no conocer a Cristo como su Señor y su Salvador. Nosotros podemos estar alimentando de la palabra, pero estamos luchando la batalla de ganar almas para Jesús. Es importante, ¿verdad? Amados hermanos, es mi meta salir a tocar puertas en los edificios. Ahora que ya el clima se ponga bien en el mes de abril. Esa es mi meta, ir a tocar pues, puertas, ganar almas. Yo acá quiero hacer una invitación. ¿Cuántos quieren acompañarme aquel día a hacer ese trabajo en el poder de Dios? ¿Cuántos quieren venir conmigo y recibir portones, recibir malos tratos? Porque nunca vamos a ser bien recibidos, ¿ah? Piénselo. Y después me dice, pastor, yo quiero ir con usted a ganar almas. Amados hermanos,
mientras más comprometidos estemos con el Señor, ¿sabe una cosa? Más audible va a ser nuestra conciencia. Nuestra conciencia va a estar más enfocada a las necesidades de esas personas, como también a la voz de Dios. Créame, cuanto más comprometidos estemos, nuestro ser va a estar más alerta a la voz de Dios. Pablo, al escribir a Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso, le dijo, bien claro, vuelvo a repetir, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Para qué? Para que milites por ella la buena milicia. Y le dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y nosotros no queremos eso, hermano, que muchos sigan naufragando. Y esta advertencia que Pablo le está dando al joven Timoteo, hermanos, es que si nosotros nos negamos a escuchar la conciencia, tarde o temprano nos vamos a desviar de la verdad de la palabra de Dios. Acá le está diciendo al pastor, te encargo que milites la buena milicia. Y la única manera de poder militar la buena milicia es cuando nosotros somos soldados de Cristo. ¿Y qué hace un soldado de Cristo? Pues tiene que llevar la voz del Evangelio. Aquellos que se están perdiendo, ¿ese no es el soldado que lucha? Salvando almas que se pierden. Pues el soldado de Cristo también debe hacer lo mismo. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver acá que la conciencia es un regalo de Dios. Qué hermoso. La conciencia distingue entre lo moralmente bueno y lo malo. ¿Cree usted? La conciencia nos insta a hacer lo que reconocemos que es correcto. Todavía no me ponga, mi querido Christopher. La conciencia emite juicios en nuestras acciones y ejecuta el juicio en nuestra alma. Eso es lo que hace. Aunque se nos ha dado la conciencia, es con nuestras acciones o nosotros agudizamos el problema o el problema lo callamos. Mientras más nos dejemos guiar por ella, por la conciencia, amados hermanos, que es un regalo de Dios, créanme que va a ser más sensible y vamos a tener un mejor discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere? ¿Sí? Cuando nosotros desarrollamos nuestra conciencia, vamos a llegar a ese punto. Porque hemos dicho que la conciencia es un termómetro de Dios. Y ese termómetro de Dios hace eso, medir lo que es bueno y lo que es malo. Pero si nosotros constantemente ignoramos sus advertencias, créame que la conciencia va a dejar de ser útil. Eso sí que es peligroso. Permítame entonces ilustrar la conciencia como un sistema de alarma. ¿Todos tenemos sistema de alarma en casa? ¿Para qué es el sistema de alarma? Bueno, para prevenirnos del fuego que pueda haber o del peligro que pudiéramos tener, ¿no? Eso es lo que prácticamente es una alarma que tenemos en casa. Para prevenirnos que no haya fuego y consecuentemente que nadie se muera a través de un incendio. Ahora, ¿de qué manera funciona la conciencia? Allá se puso la conciencia como termómetro que Dios ha dado, manifiesta que goza culpa cuando hacemos las cosas incorrectas. Hermanos, entonces la conciencia funciona ¿en qué forma? Dice que juzga el alma en tres aspectos. La conciencia juega primeramente con mi actitud, juega con mi conducta y juega con mi comportamiento. Eso es lo que hace la conciencia. Como alarma espiritual,
Dice que la conciencia nos alerta del peligro que tenemos por delante. Hablamos de aquella alarma en casa, que nos da un aviso, igualito de la conciencia. Nos indica lo que está mal, ¿para qué? Para detenernos. ¿Me capta? La conciencia ha sido diseñada para protegernos de las tentaciones y del pecado. Para eso Dios nos las ha puesto. Consecuentemente, no debemos de ignorarla, pues al hacerlo nos encaminamos a la dirección equivocada. Que suene la alarma en su casa. Total, ahorita se apaga. Si usted ignora qué va a pasar, va a encontrar que la casa se le incendió. Entonces vemos, hermanos, que la conciencia es como un auto, pero el que maneja es el Espíritu Santo. Mal usar nuestra conciencia es como manejar en la carretera o en la highway sin respetar las señales. ¿Se da cuenta? ¿Qué pasa si usted está manejando en una highway y le dice maneje a 60? Porque va a salir, y después le dice maneje a 30 porque está yendo por una zona que es escolar. Y usted maneja a 60 y pasa un niño. Podemos causar un accidente, podemos matar a alguien. Entonces así es, nos dice la manera que debemos de precaver para no producir un desastre. Es por ello, hermano, al ser advertido, debemos de dejarnos guiar nosotros por la verdad de Dios, que es como un termómetro que decía. Es por ello que junto al Espíritu Santo identifica lo que está mal y lo que debe ser evadido. ¿Se da cuenta? Entonces, la Biblia menciona acá varios, ¿cómo? Allá pusimos cuándo podemos confiar en nuestra conciencia. Cuando nosotros le damos importancia a lo que nos dice la palabra de Dios. Es igual como cuando usted maneja. Y qué bueno que la Biblia menciona varios tipos de conciencia. Mira, dice, si la palabra de Dios es la base de nuestra conducta. Siga, por favor, poniéndolo. ¿Cuándo es que debemos de confiar en la conciencia? Entonces vemos acá que nosotros podemos confiar en la conciencia cuando se van dando todos estos pasos que se han venido señalando. ¿Cuándo alimenta las enseñanzas bíblicas? Nuestras vidas. Cuando ellas tenemos el sincero anhelo de ¿qué? De obedecer a Dios. Muchos, a veces podemos tener conocimiento, pero no podemos tener tampoco esa manera de querer retenernos para hacer la voluntad de Él. Y acá tenemos, si nuestras decisiones han sido presentadas en oración, hermanos, la Biblia entonces vemos acá que nos presenta eso. La conciencia entonces acá puede ser buena cuando es sensible y provee una buena dirección. Y lo vemos en Timoteo 19, exactamente. La conciencia débil, y lo dice Primera de Corintios 8, del 7 al 12, no lo vamos a leer, es frágil y cede fácilmente ante otras voces que contradicen las enseñanzas bíblicas. ¿Cree usted en eso? La conciencia corrompida, lo podemos leer en Primera de Tito 1:15. Cuando hacemos algo que sabemos que es malo y nuestra conciencia se contamina y no puede discernir correctamente. Muchas veces podemos tomar esa decisión de hacer las cosas malas sabiendo que es malo, pero que nos dejamos llevar en la carne. También podemos ver una conciencia insensible, y lo dice 1 de Timoteo 4:2. Y créame que cuando llegamos a tener una conciencia insensible, es la peor que podríamos tener, pues es una conciencia que ha endurecido el corazón, tanto que ya no funciona. A mí no me gustaría tener una conciencia insensible, ni tampoco ninguno de nosotros, ¿verdad?
porque estaría de más. Y la conciencia insensible viene como resultado de desobedecer a Dios constantemente, repetidamente. Esto es lo que se pone así, insensible, amados hermanos, cuando la palabra de Dios me entra por un oído, pero me sale por el otro oído porque me he vuelto duro, me he vuelto insensible. Hermanos, una conciencia insensible permite que las personas justifiquen su estilo de vida. Cuando nosotros llegamos a tener esa conciencia, comenzamos a justificarnos tontamente. ¿Por qué digo esto? Porque muchos pueden dedicarse a la inmoralidad, porque tienen una conciencia insensible. La malicia, la mentira, hace de que uno tenga conciencia insensible. La insatisfacción a lo que Dios nos ha dado. Hay veces uno se siente mal. Quiere más y quiere más. Es porque realmente se ha llegado a tener eso. No podemos nosotros tener una conciencia insensible, sino pedirle a Dios que sea una conciencia sensible, como le dice acá Pablo al joven Timoteo, en este versículo 18-19. Te encargo que milites la buena milicia. Y esa buena milicia solamente se puede hacer manteniendo la fe y la buena conciencia. ¿Sí? La buena conciencia, dice, desechando todo aquello que es malo. Hermanos, qué bueno que, de acuerdo a Romanos 1, los versículos 21 al 24, cuando las personas se niegan a honrar a Dios, créame, sus razonamientos se envanecen, sus razonamientos se oscurecen, o sea que no entienden eventualmente. Y el Señor permite, ¿qué cosa? Que ellos se pierdan en sus vanidades. Muchas veces, cuando nosotros endurecemos nuestra conciencia de acuerdo a la palabra de Dios, Dios permite que caigamos en eso. Siempre va a ser ese resultado, lleno de una vida insatisfecha, una vida llena de murmuraciones, una vida que yo ya no quiero servir al Señor, una vida que todo me sale mal, una vida que ¿para qué voy a venir yo a la iglesia? ¿Para qué? Lamentablemente, cuando nosotros escuchamos y tenemos una conciencia insensible, comenzamos a salir de la voluntad de Dios. Es por eso que se ha puesto, ¿cuándo es que podemos confiar en nuestra conciencia? Y se ha puesto acá bien claro, como la conciencia puede ser dañada, mire usted, y no siempre es fiable, debemos de poder nosotros conducirnos a través de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros debemos de llevarnos siempre a lo que dice la palabra de Dios. Y no me voy a cansar de repetir, si creemos lo que Dios dice en su palabra. Vamos a tener esto que se ha puesto acá. Voy a poder confiar en mi conciencia. Ojo, sí, la palabra de Dios es la base firme de mi vida, de mi conducta, de mi manera de actuar. Cuando mi conciencia tenga el anhelo de obedecer a Dios. Esto es interesante. Amados hermanos, al poner estos puntos que están acá en la pizarra, ¿qué es lo que queremos llegar a entender? Que nosotros nos pongamos a reflexionar en cómo estamos sirviendo al Señor, cómo es que estoy yo sirviendo a mi prójimo, cómo estoy siendo yo testigo ante la comunidad o en mi trabajo. Quiere decir que acá el apóstol Pablo, cuando pone estos dos versículos del 18 al 19 y me dice que debo de militar la buena fe, me está diciendo que debo de luchar todo el tiempo contra las acechanzas del enemigo, pero poniendo a trabajar mi buena conducta. Recuerde,
Amado hermano, que el enemigo nos susurra siempre, para que nosotros optemos lo que es más cómodo. El enemigo nos va a susurrar a nosotros para que hagamos las cosas más prácticas y más convenientes contra la voluntad de Dios. Hoy día, por ejemplo, tranquilamente el enemigo también pudo habernos susurrado en el oído: no vayas, va a caer bastante nieve, no vayas, va a haber una lluvia frisada, no vaya, pastor, usted viene de la montaña, va a bajar, ¿y para qué? No, déjelo ahí. Pero cuando nosotros tenemos una conciencia controlada por la voluntad de Dios y la palabra de Dios es un barómetro o un termómetro que ve nuestra gratitud hacia Él, Él nos va a llevar a una buena conducta, a actuar de acuerdo a lo que Él quiere. Amados hermanos, ¿confiamos en Dios o confiamos en nuestra mala conciencia? ¿En quién confía usted? ¿Confía en sus conveniencias, en sus comodidades, en el tiempo que nos dice que va a caer nieve, o en lo que nos dice la palabra de Dios, que Él tiene control de todo? ¿Qué es lo que debe decirnos nuestra conciencia? Si realmente nosotros hemos saboreado la palabra de Dios, nosotros dice que vamos a tener que tomar decisiones para llevarlas inmediatamente, y muchas veces acá se ha puesto en oración. Orar: Señor, quiero orar, quiero pedirte en el nombre de Jesús que estas cosas salgan a tu voluntad. Recuerde, amado hermano, que la conciencia alimenta nuestra alma. La puede alimentar de una manera agradable, que dé honra y gloria a Dios, o puede alimentar de una manera desagradable, donde nosotros nos envenenemos y sirvamos de instrumento para envenenar o hacer daño a otro. Que en esta pequeña porción el Señor nos bendiga y nos haga pensar que siempre en Jesús somos más que vencedores. Vamos a orar. Amantísimo Señor, te damos honra y gloria, porque el resultado siempre es que la vida se lleve, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos, pues, Señor, a poder confiar en ti, a medida, Señor, que nos alimentemos de tu palabra. Que tu Espíritu Santo coloque en nuestros corazones tu palabra y lleguemos a entender la manera en que tú piensas y obras en nuestras vidas. Padre, te pedimos que podamos siempre depender de ti, porque confiamos en ti, Padre bendito, y queremos hacer tu voluntad. Hemos hecho, Padre, un acto de conciencia de poder este año en abril, poder ser utilizados para poder ganar almas. Manténnos, pues, Padre, unidos, manténnos ocupados, y que podamos siempre recordar lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: que mantenga la buena fe, la buena conciencia, y sobre todo que milite la buena milicia. Eso es lo que queremos como iglesia, Señor, militar la buena milicia. Gracias una vez más, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús, para quien es la honra y la gloria, hoy, mañana y siempre. Amén. Tenemos una canción.